A todos los que nos están sintonizando en nuestro canal de YouTube, La Palabra de la Cruz. Soy su amigo, su hermano Cruz Arnoldo Rodríguez, y en la cámara está nuestro hermano Tuzán Ramírez. Este es su programa La Palabra de la Cruz en su canal de YouTube. Estamos saliendo desde Barinas, Venezuela. Hoy vamos a hablar acerca de la unidad en Cristo Jesús. La unidad desde una perspectiva escritural, bíblica y muy antigua de parte de Dios. Dice el apóstol Pablo, vamos a citar el apóstol Pablo, vamos a citar a Jesucristo y vamos a citar el Antiguo Testamento para tener tres referencias de un mismo tema, en el cual usted va a ver un patrón fundamental, que es el que necesitamos que usted vea. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, un capítulo muy especial, dice en el versículo 4, dice en el versículo 14 del capítulo 2 de Efesios, el apóstol Pablo dice: porque Él, refiriéndose a Yahshua, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto lo dice el apóstol Pablo, ingresando una idea de unidad en cuanto a dos pueblos. Lo especifica acá. Dice que Yahshua es nuestra paz. La palabra paz es la palabra griega eirene, que significa unir, y basado en esa unidad, prosperar. La palabra paz en hebreo es la palabra shalom, que significa seguridad, convicción. Pero en griego la palabra paz es la palabra eirene, que se usa acá y que tiene que ver con unidad. Pablo está diciendo que Yahshua es nuestra unidad, que de ambos pueblos hizo uno solo, en el versículo 14, derribando la pared intermedia de separación. Esto es interesante porque aquí tenemos que hacernos una pregunta. Pasamos por este pasaje, lo leemos muchas veces y no nos concentramos y no nos dedicamos a ver exactamente qué es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos o está intentando decirnos. Él está hablando de ambos pueblos, está hablando de dos pueblos, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. El apóstol Pablo está hablando de lo que se conoce como el pueblo gentil, entre comillas, que aunque sin Yahshua somos gentiles, al venir a Cristo tenemos que ir despojándonos de una mentalidad gentil, de una mentalidad pagánica, de una mentalidad enemiga de Dios y enemiga de su palabra, de sus verdades, de sus pactos. Y también está hablando de otro pueblo. Ese pueblo puntualmente es el pueblo de Israel. La palabra Israel o el onoma, que es una dignidad, un carácter. Onoma es de donde viene la palabra onomástico. La palabra o el nombre onoma, el onoma Israel, es una palabra compuesta de tres elementos. La primera parte es la ye y la i, yi, porque en hebreo no existe la j, existe la yot, que vendría siendo la ye nuestra, y la primera parte de ese nombre Israel es yi, ye, i, le colocamos una rayita, y la segunda parte del nombre Israel es la palabra Sará, que significa gobierno, principio, principado, poder. Y la palabra yi es un artículo que significa el o la. Se refiere a un pronombre personal. Y la tercera parte, yi, rayita, Sará, rayita, el, que es de donde viene la palabra Betel, que significa casa de Dios. La palabra el en hebreo es Dios. Quiere decir que el nombre compuesto de Yisrael, Israel es nuestra latinización de ese nombre, significa Él gobernará o regirá
o peleará o dominará como Dios. Entonces Pablo está diciendo que tiene que haber una cercanía de el pueblo ex gentil, que ya no es gentil, que tiene que convencerse y comenzar a acercarse a esta unidad. Por eso es que el apóstol Pablo usa la palabra unidad. Y es muy importante porque Cristo también habló de esto en Juan capítulo 10, y lo vamos a traer, capítulo 10, versículo 16. Cristo en Juan capítulo 10, versículo 16, dice, hablando de el pastor, el rebaño y los rediles, en el capítulo 10, en el versículo 16 dice también, hablando Cristo, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es lo mismo que está diciendo Pablo. Cristo funge como el que derriba la pared de separación, como el que derriba la enemistad o la no unión o la desunión entre el pueblo de Israel y los ex gentiles, que éramos nosotros, que hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Pero tenemos que aclarar que se refiere a un Israel espiritual, a un pueblo espiritual que comienza con Abel, sigue con Enoc, luego es Noé, luego Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, el rey David, hasta llegar al punto principal de la coronación de ese Israel, el cual es Cristo. Entonces, Yeshua nos está diciendo acá que él tiene otras ovejas que no son de aquel redil, de ese redil que él está hablando en ese momento. Recuérdese que él está en Jerusalén y él está hablando a los judíos, al pueblo de los judíos, al Israel concéntrico, y está diciendo, aquellas ovejas también debo traer, oirán mi voz. Y note esto, interesante, dice que después que oigamos su voz, habrá un rebaño, habrá un solo rebaño. De dos rediles, Cristo va a ser un solo rebaño. Luego que exista un solo rebaño, es que va a existir el pastor. No puede haber un pastor sin rebaño. Lo primero que él vino a hacer es congregar en uno a los hijos de Dios dispersos por el mundo. Eso lo dice Juan un poquito más adelante, el Evangelio de Juan, para congregar en uno a los hijos de Dios dispersos en el mundo. Hay aquí un orden, hay un orden que debemos ver y debemos observar. Tiene que haber un rebaño. ¿Y qué es un rebaño? Es la congregación, es la unión, es la confederación de todos los hijos de Dios en uno solo. Ya no hay judío ni gentil, ya somos uno solo en Cristo Jesús. De este nuevo hombre en el centro de ambos extremos, del extremo judío y del extremo gentil, es que Dios va a hacer con su pastor, Yeshua, su rebaño. Note que primero tiene que haber un rebaño y luego sí puede aparecer el pastor. Hay una escritura en el Antiguo Testamento muy interesante, está en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Es muy interesante en el versículo 16, después que mueren los hijos de Noemí, Malón y Kelión, y Noemí decide regresarse a su tierra, decide regresarse a Belén, donde ella es, a los campos de Belén, desde Moab, donde fue a parar con su esposo, el cual murió, y sus dos hijos, los cuales murieron. Ella comienza a regresarse y tiene dos nueras, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Pero Ruth le dice, muy decidida, muy determinada, a ligar, a arrimarse. La palabra arrimarse es en griego la palabra coleo, que quiere decir cola o pegamento, a pegarse a ella. Y Ruth, note esto, como Ruth le dice a Noemí, respondiendo Ruth en el versículo 16 del capítulo 1, hablándole de su determinación de seguir con ella,
de no separarse de ella. Note la palabra separación, la misma palabra que aparece en Efesios 2, donde Pablo dice que Cristo derribó la pared intermedia de separación. La palabra separación ahí en griego es la palabra fragmos, que significa fragmentar la mente y tener una mente fragmentada, divorciada o alejada de la unificación mental, de pensamiento, de alma y de espíritu que debemos tener. Ruth responde y dice: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Note eso que tiene que ver con lo que Cristo dice. Tiene que haber primero pueblo y luego Dios. En lo que dice Yeshua, en el capítulo 10, versículo 16 de Juan, dice: tiene que haber primero rebaño para que pueda haber un pastor. Tiene que haber miembros para que pueda haber un cuerpo. No puede haber un cuerpo sin miembros, es imposible. No puede haber un pastor sin rebaños, no puede haber un Dios sin pueblo. Entonces, Ruth establece el mismo orden, lo restablece, o lo colocamos como precedente, porque estamos hablando del tiempo de los jueces, tiempos muy antiguos en Israel. Respondiendo, vamos a volverlo a leer, respondiendo Ruth, dice: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. 1. Tu pueblo tiene que ser mi pueblo tiene que ser tu pueblo. Estamos hablando de un solo pueblo, de una sola mentalidad, de una unidad granítica para enfrentar, para luchar, para creer. Y primero tenemos que comenzar con la unidad nuestra, la unidad de los miembros, que cada miembro haga su función específica y puntual para lo cual fue diseñado por Dios. De esta manera tendremos un cuerpo funcional y no un cuerpo deficiente ni enfermo. Entonces dice: tu pueblo será mi pueblo, y luego que tu pueblo sea mi pueblo. Está hablando Ruth, que es una moabita. Ruth es una moabita. En la instrucción, en la ley, dice que los de Moabita no podían entrar en la congregación de Israel nunca, ni hasta 10 generaciones que pasaran podían entrar. Dios abre la puerta porque esta no es una moabita natural, esta es una hija de Dios. Por eso es que Cristo vino a congregar en uno a los hijos de Dios. Y cuando Noemí llega a Moab, lo que hace es ese trabajo preestablecido de Cristo, que es congregar a esta mujer al pueblo de Dios o al reino de los cielos, en el cual es Cristo. Y luego Ruth, que es una moabita, a la cual se le abre la puerta de la gracia, la puerta de la fe, para que se una al pueblo de Dios, y uniéndose al pueblo de Dios se une a Dios. No hay manera de unirse a Dios si primero no nos unimos al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, según Pablo, que dice que de ambos hizo un solo pueblo, se refiere precisamente a él. Pablo escribe en 3 oportunidades, en 1 Corintios 4, creo que 16, en 1 Corintios 11:1 y en Filipenses capítulo 3, dice: sed imitadores de mí. La palabra imitar es la palabra seguir. No puede haber unidad con Dios si primero no hay unidad con los hijos de Dios. De tal manera que la idea es que nos unamos entre los hijos de Dios y, en este caso nosotros, los llamados gentiles, comenzar a tender puentes de fe hacia el pueblo de Israel, porque siempre habrá un remanente, siempre hubo un remanente de Dios en el pueblo de Israel para salvación y para preservar la salvación hasta nuestros días. Hemos llegado, vamos a seguir con este tema en el próximo capítulo, en el próximo video. Hemos llegado al final. Muchas gracias y continúen en nuestra sintonía.